Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manon Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Bonjour et bienvenue en Ruta Francófona para el capítulo 4. Hoy les presento a nuestra nueva acompañante francesa para los siguientes capítulos, Lola Salamon, aquí en la universidad para un año en el Centro de Empleabilidad Francófona. Bienvenida Lola, buenos días. Cuéntanos qué haces, quién eres. Bonjour, sí, estoy haciendo un servicio cívico que corresponde a un año entre mis estudios para apoyar un proyecto en un otro país. Así estoy ayudando en el CEF, el Centro de Empleabilidad Francófona, con Mano. ¡Qué bueno! ¿Ya tienes experiencia en participar en una radio? Sí, un poco. Tenía un podcast en una radio local, Radio Campus Bordeaux, en mi ciudad de origen, pero es la primera vez en español. Entonces supongo que tienes ganas de empezar en este podcast, ¿cierto? Sí, por seguro. Qué bueno. Hoy vamos a acercarnos a un tema que nos importaba mucho con Lola. Se trata de la importancia de las mujeres en las ciencias. En la segunda parte del podcast, Lola nos va a hablar más precisamente de una figura femenina que tuvo su importancia en las ciencias, Marie Curie, y de lo que tiene que ver con el Centro de Empleabilidad Francófona de la universidad. Empezamos entonces con una de François Poulain de la Barre, un feminista, escritor y filósofo francés de los siglos XVII y XVIII, que dijo: «L'esprit n'a pas de sexe, la mente no tiene sexo». Eso marca la voluntad de igualdad entre los hombres y las mujeres en los estudios y los trabajos. De hecho, eso también pone en evidencia las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Estas últimas sufren de muchas discriminaciones en el mundo del trabajo y particularmente en las ciencias desde siempre. Por eso, Tilia, ¿podrías contarnos un poco de manera histórica la importancia que las mujeres tuvieron en las ciencias, por favor? Por supuesto, Lola. Empezamos 500 años antes de Jesucristo, donde muchas mujeres trabajaron con el famoso científico griego Pitágoras. Lamentablemente, todos estos avances científicos y matemáticos tienen el nombre de Pitágoras. Recordemos también que las mujeres fueron perseguidas desde hace mucho tiempo, tan pronto cuando llegaban a tener algún conocimiento o algún poder. En la Edad Media, por ejemplo, la práctica de la caza de brujas en Europa se desarrolló. Las mujeres que poseían un don y saberes para curar a los enfermos, por ejemplo, fueron perseguidas, cazadas y asesinadas por poseer este saber particular. Por lo tanto, siempre ha habido una forma de rechazo por parte de la sociedad y de los hombres a que las mujeres accedan al conocimiento. La época de la Edad Media vio también la apertura de las primeras universidades con el acceso prohibido a las mujeres. En la década de 17.000, la Ilustración permitió a las mujeres tener algunas oportunidades en la investigación científica. Cabe citar el ejemplo de Émilie du Châtelet, que pudo traducir un libro de Newton y del que Voltaire le animó a continuar sus investigaciones en matemáticas y en física. Pero no nos alegremos demasiado pronto, Lola, porque el siglo XIX continuó alejando a las mujeres de las ciencias y entonces se trataba de considerarlas menos inteligentes y darles acceso a libros simplificados de ciencias. Gracias, Tilia, por esta presentación histórica. Nos damos cuenta que es muy difícil para las mujeres imponerse en el mundo científico. ¿Y eso sigue siendo hoy en día? Lamentablemente sí, Lola. A pesar de bastantes evoluciones, gracias a los esfuerzos de las mujeres y las feministas hoy en día, siguen habiendo
desigualdades entre las mujeres y los hombres en el ámbito de las ciencias. Según datos del UIS, Instituto de Estadísticas de la UNESCO, menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres, que es una cifra bastante elevada con respecto a todos los obstáculos que tienen las mujeres para hacer estudios en ciencias con relación a tecnología, ingeniería o las matemáticas. De hecho, hay factores sociales que les disuaden de elegir las carreras científicas, como tener una familia con hijos, tener el tiempo de cuidarlos, etc. También varios estudios mostraron desigualdades en el trabajo de investigadores científicos entre mujeres y hombres. Se ha comprobado que las mujeres ganan menos que los hombres y tienen menos oportunidades de progresar en sus carreras profesionales. De hecho, eso se comprobó lamentablemente en todos los trabajos más o menos, pero es un fenómeno mucho más marcado en las ciencias. Dale, qué pena para nosotras. A mí también me gustan mucho las ciencias. ¿Y por qué las desigualdades se ven mucho más desarrolladas en las ciencias particularmente? Bueno, la cosa es que existen, digamos, factores sociales que impactan e influyen en las opciones de estudios que eligen las mujeres. Hay que adoptar un punto de vista sociológico para explicar los diferentes obstáculos que enfrentan las mujeres para poder acceder a las ciencias y a sus estudios. De hecho, hay estereotipos que hacen que las mujeres reciban una educación diferente de la de los hombres. Las carreras científicas se ven como más masculinas y al contrario, las carreras sociales, educación, ayuda a las personas, están elegidas más para las mujeres. En efecto, a las mujeres les educamos como ser una buena madre, saber cuidar a los demás, ser empática, sensible, y a los hombres les enseñamos a ser más estrictos, deportivos, empáticos y más hábiles. En cambio, a la niña le vamos a explicar todo porque tenemos la impresión que lo necesita más que el niño. Se valoran las carreras científicas para que los hombres puedan tener un buen salario y mantener a su familia. Y este es el modelo de la sociedad patriarcal, con el hombre que trabaja para dirigir a su familia y la madre que educa a los niños. De ahí el enorme porcentaje de mujeres que trabajan en la esfera de la educación. Sí, y con los factores sociales que nos has descrito podemos entender las encuestas que demostraron que las mujeres se dirigen más en los estudios científicos como médicos, entonces para cuidar a las personas como se le ha enseñado. En cambio, los hombres eligen más las matemáticas o la física. Exacto, Lola, tienes razón. Y vemos que con eso, encima de las discriminaciones antes de que las mujeres elijan una carrera científica, todavía quedan huellas de la educación diferente en cuanto al género de las personas. Y por eso, Tilia, te quería preguntar qué soluciones podemos implementar para que sea más fácil para las mujeres elegir la carrera y los estudios que les convienen y, por cierto, más en el ámbito científico. Diría que es necesario poner en marcha actividades de descubrimiento de las profesiones científicas para que las niñas quieran ejercer estos oficios. La solución se encuentra también en el funcionamiento global de la sociedad que hay que revisar. En efecto, si se llega a alcanzar la igualdad entre los hombres y las mujeres de licenciados en ciencias, pero que sigue existiendo una discriminación en la contratación, el problema sigue siendo. Así que yo diría que no hay una solución milagrosa, sino un modelo entero de la sociedad y de la educación que reinventar. Dale, entiendo. Y una última preguntita, Tilia. Por favor, ¿me podrías decir lo que permitiera la igualdad entre hombres y mujeres en los trabajos de ciencias? En términos de derechos humanos es importante tratar de lograr la igualdad de género en el trabajo científico, pero también en todo tipo de cosas como la política, los diferentes deportes y profesiones. Según la UNESCO, esta igualdad deseada es indispensable
para reforzar las capacidades de un país con mucha más diversidad. Y esto se aplica también en el otro sentido, porque hay profesiones en las que los hombres están poco representados, como enfermeras o peluqueros. Para evolucionar y avanzar juntos necesitamos esta igualdad que, por desgracia, suele ir en detrimento de las mujeres. Por eso han tenido que luchar para poder imponerse en los estudios científicos y lograr ser escuchadas. Veremos en la segunda parte del podcast que Marie Curie fue una de estas mujeres que luchó para imponerse en el ámbito de la ciencia. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar Canción sin miedo de Vivir Quintana y El Palomar en la versión francesa Chanson sans peur, cantada por un grupo de feministas. Es una canción muy fuerte que tuvo un impacto, de hecho, internacional para denunciar los feminicidios y las violencias patriarcales en torno al tema del feminismo. Que tremble la rue, l'État et ses complices, que tremblent les juges et toutes les polices. Aujourd'hui les femmes, nous perdons notre calme, ils sèment la terreur, nous n'avons plus peur. Pas une minute, pas une semaine, sans qu'ils violent nos amis, assassinent nos sœurs, détruisent leur corps, les règles de la terre. N'oublions pas leur nom, n'oublions pas leur mort. Les camarades du temps à Réforma, pour toutes les filles qui se battent à Sonora, pour les commandants à son droit dans Chiapas, pour toutes les mères qui vous cherchent à Tijuana, nous chantons sans peur, nous hurlons vos noms, exigeons justice pour vos disparitions, pour rester vivantes ensemble nous luttons, à bas le féminicide, nous le détruirons, on incendiera tout. On cassera tout, si un jour un homme force tes yeux à s'éteindre, plus rien nous fera taire, on n'a plus rien à craindre, si vous en touchez une, nous répondrons toutes. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria, nous sommes la fille que t'as prise par la force. Nous sommes la mère qui à présent pleure ses mortes. Et nous sommes celles qui te feront payer la note. Justicia, justicia, justicia. Toutes les camarades du temps à Réforma, pour toutes les filles qui se battent à Sonora, pour les commandantes à son battant au Chiapas, pour toutes les mères qui vous cherchent à Tijuana, nous chantons sans peur, nous hurlons vos noms, exigeons justice pour vos disparitions. Pour rester vivantes ensemble nous luttons, à mort le féminicide et nous gagnerons. À mort le féminicide et nous gagnerons. Volvemos al podcast Ruta Francófona para la segunda parte sobre Marie Curie. Dejo la palabra a Lola, que pudo entrevistar conmigo a varios estudiantes y personas de la UBO sobre su conocimiento en torno a la persona de Marie Curie. Sí, después de esta enérgica música, escucharemos lo que estudiantes y el personal de la Universidad Bernardo O'Higgins saben sobre Marie Curie. Para ello, les hicimos algunas preguntas rápidas sobre esta genial científica. Les agradecemos sus interesantes respuestas. ¿Conoces a Marie Curie? No sé quién es. Es una mujer que ha descubierto como la... ¿cómo se llama? Una partícula química. Algo con radiación, pero no me acuerdo. ¿Los rayos X o no? Tiene que ver con la radiación. Murió por radiación, si no me equivoco.
Sí, sí la conozco, es una científica. Incluso hay una foto donde sale muchos científicos siendo ella solamente la única mujer científica. Lo único que me acuerdo es que trabajaba con radiación, si no me equivoco. La he escuchado, pero no... No, ¿Mujer? no, sinceramente no. ¿Cómo? Marie Curie. No. Es muy impactante porque a ellas les causa esto, que murió envenenada por su vocación, ¿no? Y a mí también me ha interesado mucho por el tema de su esposo, ¿no? Que ambos trabajaban juntos, sin embargo, la relevancia en la sociedad que él tenía por aquella época, el machismo y todo eso, era muy distinta, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Y hoy en día sí que está el reconocimiento a su gran contribución. Y ahora con el tema del feminismo siento que ha tomado mucho más relevancia su figura, su reconocimiento, de decir, oye, ella era igual o más capaz que su esposo. Exacto. Y pasó a un lugar secundario por ser la pareja de él, por haber estado en un contexto súper machista. Entonces hoy en día es como, mira lo fuerte que era, o sea, mira lo inteligente, lo seca. Imagínate, Andrea, que ella ha sido un role model, ¿no? Un modelo a seguir para nosotras, para la inclusión de las mujeres en la ciencia. Hay tan pocas mujeres en la ciencia, entonces necesitamos modelos a seguir. Entonces qué bueno que esté ahí en el imaginario colectivo, ya está ella, pero necesitamos más, o sea, hay escasez. ¿Y dónde has escuchado hablar de ella? Internet, más que nada. Creo que alguna vez la habrán mencionado algún profe. En las clases de química. Bueno, de repente como estudio algo de científico, entonces me sale mucho el nombre de ella. ¿En tus clases? De repente en mis clases, sino por voluntad propia. Creo que en una película. En Francia. Sí, desde el colegio. Sin embargo, ahora yo lo refresqué toda su historia porque le compré a mis sobrinas ese libro que se llama Mujeres Rebeldes, ¿cómo se llama? ¿Las conoces? Entonces está la historia de Marie Curie. ¿Y qué fue su nacionalidad? ¿Polaca o no? ¿Sí? ¿Es francesa o no? Nacionalidad, eso sí que no sé. No me recuerdo. Ahí me pilló, no sé si alemana, no sé. Ahí me perdí. Marie Curie, ¿francesa? Francesa. Creo que es polonesa o algo como eso. Pues bien, como acabamos de escuchar, cerca de la mitad de las personas entrevistadas no la conocían y la información sobre ella es a veces bastante vaga. La oportunidad perfecta para volver sobre su carrera y sus fascinantes descubrimientos. Volvamos a la vida de esta extraordinaria mujer. Nació en 1867 en Varsovia, en el Reino de Polonia. En aquella época, Polonia estaba invadida por Rusia y la vida de los polacos era a veces muy dura. Su infancia también estuvo marcada por graves dificultades económicas. La joven Maria Slowska, disculpe para la pronunciación de su apellido, era muy buena estudiando, pero a las mujeres no se le permitía ir a la universidad. Ayudó a su hermana Bronia, que lo que más deseaba era ser médico en París, aceptando un puesto de profesora antes de reunirse con ella en Francia en 1891. A continuación, ingresó en la Sorbona, una prestigiosa universidad parisina, se licenció en física y luego en matemáticas también. Conoció a su futuro marido, Pierre Curie, entonces profesor de la Escuela de Física y Química Industrial de París, y se casó con él en 1895. Luego se convirtió en una investigadora en física y se convirtió también en una doctora de física. Pierre y Marie Curie pasaban gran parte de su tiempo trabajando en un pequeño cobertizo mal calefactado convertido en un laboratorio en condiciones de trabajo muy difíciles de nuevo. En 1898, ambos anunciaron el descubrimiento de dos elementos radioactivos desconocidos, el polonio y el radio. En 1903, Marie Curie, al igual que su marido Henri Becquerel, recibió el Premio Nobel de Física, que es como un gran premio para los más famosos científicos. Eso es. ¿Y todo empezó a ir mejor para ella en ese momento? Bueno, en realidad no.
Su marido murió en un accidente en 1906 y ella se quedó sola para criar a sus 2 hijas. Asumió el puesto de profesora en la Sorbona y continuó sus investigaciones sobre el radio, por las que recibió el Premio Nobel de Química en 1911. En 1914 creó la fundación del Instituto del Radio y durante la Primera Guerra Mundial decidió poner sus conocimientos al servicio de los demás, trabajando en un servicio móvil de radiología para tratar a los heridos, en el que utilizaba los rayos X, los famosos rayos que nos hablaron los estudiantes entrevistados. Vale, y finalmente en esta época se hizo mundialmente famosa por su trabajo. A partir de entonces sí. A partir de 1922 fue miembro de la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, con, por ejemplo, Albert Einstein, pero murió en 1934 de leucemia como resultado de estos experimentos. Por eso también se la conoce, como nos dijeron los entrevistados, como una figura de dedicación a su trabajo y a la ciencia. Qué bueno. Y lo que escuchamos varias veces fue también sus dificultades como mujer. Sí, por supuesto, es una figura de la lucha por la igualdad de género, ya que fue capaz de romper las barreras que se interponían en su camino y de establecerse en el mundo científico, que entonces era muy masculino. Fue la primera mujer en ganar el premio Nobel y la única persona que ha ganado los 2 premios Nobel en distintas categorías. Dice así, es una gran victoria feminista que celebramos en este día, porque si se permite a las mujeres impartir educación superior a estudiantes de ambos sexos, ¿dónde quedará la supuesta superioridad del varón a partir de ahora? En verdad os digo, se acerca el momento en el que las mujeres se convertirán en seres humanos. Fin de cita. Ha pasado por muchos obstáculos, incluso por hombres que harían cualquier cosa para manchar su imagen y silenciarla, pero siempre ha sido capaz de seguir adelante. Su cuerpo se encuentra ahora en el Panteón, un monumento donde se exhuman los cuerpos de las grandes personalidades de Francia. Así pues, tras escuchar las sugerencias de los entrevistados, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál era la nacionalidad de Marie Curie? Pues bien, hay 2 respuestas posibles. Era polaca de nacimiento y mantuvo un gran apego a su país de origen, nombrando, por ejemplo, polonio al elemento que descubrió como su país de origen, pero se convirtió en francesa tras su matrimonio con Pierre. Así 2 respuestas posibles. ¿Y nos podría decir una citación de ella, por favor? Cuando entrevistamos a los estudiantes, muchos de ellos tenían en mente el espacio Marie Curie en el campus Ronvinson I 2. ¿Cuál es el vínculo entonces entre esta mujer y el Centro de Empleabilidad Francófono de la Universidad Bernardo O'Higgins? Pues sí, el Centro de Empleabilidad Francófono se encuentra en el espacio Marie Curie, que tiene este nombre en homenaje a la persona de Marie Curie. Este nombre se eligió tras un concurso en el que se propusieron 4 personas francófonas. Lo y las estudiantes votaron por la científica en más de un 60%. No dude en visitar este espacio donde podrá leer la famosa cita de Marie Curie: Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre, que significa, en la vida, nada hay que temer, todo hay que entenderlo. Acabamos con una canción muy conocida en Francia, creo que no podía faltar Tilia, es una de las canciones más emblemáticas de los 80, se llama Résiste, de France Gall. Se trata de una mujer que le dice a otra que se resista, que rechace el destino que se le han marcado si ve que no tiene sentido, le llama a luchar por un mundo mejor, y esta canción ilustra muy bien la vida de Marie Curie, que es una mujer que luchó para establecer en la escena científica, a quien hemos dedicado esta segunda parte del podcast.
ira vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste, résiste, tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste, résiste, danse pour le début du monde, danse pour tous ceux qui ont peur, danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur, résiste, 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 prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste, résiste, résiste, résiste. Bueno, eso fue la canción de France Gall, Résiste. Eso es el fin del podcast. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez. Adiós. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hubo.